clausura, ¿no? De su profesión y de su vida. Yo os despido, me bajo abajo, si necesitáis cualquier cosa, estamos en contacto y os sigo también por la conferencia. Así que nada, Álvaro, silencio por aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Cristina, te he escuchado perfectamente. Ahora muy bien, ¿eh? Bueno, chicos, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar conmigo en una iniciativa como esta, que verdaderamente me hace mucha ilusión. Ilusión porque es mi pueblo. Yo todo lo que tenga que ver con las Navas del Marqués, con Ávila, pues para mí es abrirme la oportunidad de estar en mi tierra, ¿no? A ver, ¿os escucho por ahí? A ver. ¿Hola? Lo que no sé es que no se oye el audio. Espero. A ver si. Veo que se está sumando más gente. Vale, está bajito. ¿Hola? Creo Vale. que es otra de las aulas, ¿sí? Voy a poner el audio también. Ahora sigo con el ayuntamiento, ¿vale? ¿Hay Y con el cambio de resto de audio? compañeros. Se lo llevó Inés. ¿Ahora estaríais todos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ya está. Vale. Venga, perfecto. Pues como os decía, que nada, que muchísimas gracias por contar conmigo con esta iniciativa. Comunicación y cultura, comunicación, periodismo, viajes, periodismo local, fomento del turismo, lo podéis llamar como queráis. Yo creo que quiere ser una ventana abierta o una oportunidad para charlar con todos vosotros de lo que es mi experiencia como periodista, como escritor y sobre todo como navero, como uno más de todos vosotros que hoy quiere compartir pues lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Mi bagaje profesional, como decía Cristina, a la hora de comenzar a ejercer el periodismo desde una dimensión local, desde una dimensión también abierta, ¿no? Yo tenía un esquema de intervención para contar con vosotros de lo que son las nociones históricas del periodismo, desde que comienza el periodismo a considerarse como tal, la comunicación, también para hablar de una serie de nociones respecto a qué consideramos una noticia, cómo se redacta una noticia, cuáles son los elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de redactar una noticia. También me gustaría hablar con vosotros de fenómenos actuales como los géneros periodísticos, lo que es información, lo que es opinión, cuando se entremezcla una con la otra, a qué punto llegamos cuando hablamos de las fake news, un fenómeno que seguramente estáis muy cerca vosotros cuando hablamos de los bulos, de todo lo que aparentemente es noticia y se difunde por las redes y verdaderamente pues puede ser nocivo y hacer daño porque no tiene tintes de realidad y generalmente pues lleva una intención maliciosa, ¿no? Entonces, lo que sí que os pido es que me interrumpáis en cualquier momento cuando consideréis que queréis mostrar vuestra opinión, si no estáis de acuerdo, si habéis tenido una experiencia al respecto que no es así. En definitiva, que sea una cosa abierta y sobre todo que os pueda motivar, porque yo recuerdo que más o menos con vuestra edad comencé a colaborar con la prensa local, con el Diario de Ávila. Yo tenía entonces 17, 18 años y desde aquel momento tuve muy claro cuál iba a ser mi futuro. Sabía que quería ser periodista, sabía que quería orientar mis pasos a la comunicación y aprendí a ser periodista precisamente en las Navas del Marqués, orientando las primeras crónicas a información sobre los plenos municipales, entrevista con los grupos políticos, fomento del turismo, hablar mucho de las Navas en columnas, diciendo pues, los visitantes ilustres que había tenido, las carencias culturales que en aquel momento tenía, por ejemplo, a la hora de restaurar el convento de San Pablo, los distintos cursos que se realizaban en el castillo de Magalia. O sea, para mí, empezar a ejercer el periodismo en las Navas fue una auténtica escuela para luego lo que ha sido mi trayectoria profesional.
Así que nada, si os parece, empezamos. Yo no quería que fuera esto un monólogo, sino que de verdad también pudierais tener la oportunidad de contarme vuestras experiencias. Incluso tengo por aquí un artículo del cual le hablé a Encarna recientemente, una columna que había escrito en el periódico hace 3 semanas y que si queréis la podemos también poner en común, ¿no? Con lo que os puede haber supuesto si la habéis visto previamente en clase. Como digo, me gustaría empezar haciendo una breve historia de lo que consideramos periodismo a lo largo de todos los siglos, ¿no? En el siglo I a.C., ya con Julio César como emperador, se vino a colocar en el foro romano un acta diurna, es como si fuera una especie de tablón de anuncios donde se colgaban y donde se ponían cada uno de los días las noticias, vamos a llamarlo así, de la jornada. Una serie de avisos, una serie de toques de atención con respecto a lo que tenían que hacer los ciudadanos cada uno de los días. A partir de ahí, de esa acta diurna, podemos decir que son los preliminares o los orígenes más remotos de la historia del periodismo. Pero sin lugar a duda, hay un momento en la historia, que es el que además nos introduce en la Edad Moderna, es la invención o la aparición de la imprenta en el siglo XV, a partir de Gutenberg, cuando ya se permite una gran difusión de la Biblia, de otros libros, y a partir de ese momento comienzan a darse las que se denominan las primeras hojas de avisos o las gacetillas. Era una moneda que se utilizaba en Venecia en aquel momento, las gacetas, y viene a ser un poco el precedente de los primeros periódicos. Para que hablemos de periodismo, para que hablemos de comunicación de masas o comunicación pública dirigida a más gente, tiene que darse ese elemento, que pueda difundirse mucho la información. Y a partir de este momento es cuando hablamos de que gracias a la imprenta, gracias a las planchas, gracias a los libros, se puede hacer una comunicación dirigida a muchas más personas. Como digo, periodismo en términos generales. Me gustaría abrir aquí en la ventana lo que podemos llamar periodismo abulense, porque yo siempre he defendido que una de las patronas del periodismo, así considerado como tal, pudo ser Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús llega un momento en el que uno de los confesores le dice que debe escribir todas las experiencias místicas que ella está viviendo y comienza a redactar su propia vida. Pues cuando redacta su vida o cuando redacta el libro de las fundaciones, en el cual va contando cómo son las experiencias que tiene a lo largo de su trayectoria por distintas ciudades de Castilla, para mí eso es un precedente claro de periodismo, porque no deja de ser una narración cuando cuenta, por ejemplo, que llegan a Medina del Campo, víspera de la fiesta de agosto a las 12 de la noche, se apean en el monasterio de Santa Ana por no hacer ruido, a pie fueron a su casa, fue harta misericordia del Señor que aquella hora encerraban toros para correr otro día, nos topamos con alguno. Es decir, está contando cómo previamente a la fundación del convento de Medina del Campo llegan a la ciudad, se están celebrando unas fiestas en aquel momento y están corriendo los toros, los tradicionales encierros, ¿no? Bueno, pues son datos que nos dan a conocer un contexto histórico perfecto para desarrollar una especie de crónica periodística que podríamos decir que tiene en Santa Teresa de Jesús uno de sus precedentes, ¿no? También en Ávila, después de la aventura de los comuneros, de la cual yo os había hablado en el artículo que os mencionaba, llega un momento en el que en los siglos XVI y XVII los nobles empiezan a protestar por las subidas descomunales de impuestos que aplican los reyes, ¿no? En este caso es Diego de Bracamonte, que protesta por una subida de impuestos de Felipe II y protestan a partir de unos libelos, de unos panfletos que van colocando pues a modo de grafiti actual en las paredes de las calles, de las puertas de las ciudades, ¿no? De la ciudad de Ávila. Entonces, este señor es condenado y ajusticiado, es condenado a muerte por haber llevado a cabo esta acción, ¿no? Por dar a conocer su opinión, de protestar contra las subidas de impuestos del rey, y lo hacían mediante este instrumento que os digo, mediante panfletos, mediante libelos, mediante una serie de carteles. Ya en los siglos XVIII y XIX, por avanzar más en la historia, los distintos líderes políticos pues toman la conciencia del gran poder que podían tener las gacetas, estos primeros
hojas de noticias, diarios de avisos, para influir en la población, y empiezan a proliferar los periódicos de facciones y de partidos políticos. Ahora mismo, cuando hablamos de prensa, podemos relacionar que un periódico tiene una determinada ideología o tendencia. Pues en el momento del surgimiento del periodismo de masas, en torno a 1850, la prensa directamente era prensa de partido, se identificaba con un partido determinado. Luego ya, pues a partir del siglo XIX, los grandes empresarios descubren el potencial comercial del periodismo y surgen las primeras publicaciones que se van pareciendo a los diarios actuales. Es cuando empezamos a hablar de un periodismo de masas. 1836 empiezan con iniciativas parecidas a lo que son las entrevistas dialogadas, y eso llama mucho la atención porque son formas distintas de contar las cosas. Hay inventos que, como he dicho antes, a la hora de hablar de la imprenta, suponen una auténtica revolución, y es el momento en el que llega el telégrafo. También pasa algo parecido con la fotografía, que comienza a utilizarse en prensa en 1880 en Alemania. Entonces es el primer país que produce y que redacta revistas gráficas ilustradas con fotografías. Hasta entonces, pues como ocurre en los juicios actualmente, que se hace un retrato robot acusado y demás, pues las noticias llevaban ilustraciones de esas características. Y ya a partir del siglo XX empiezan a surgir, después de los periódicos y de la prensa de partido que os he ido hablando previamente, empiezan a surgir las primeras agencias de noticias, agencias periodísticas, agencias de prensa, que son las que se dedican a surtir de información a los periódicos, a los medios, y a través de una serie de teletipos. Luego, en los años 20 del siglo pasado, surgen las primeras emisoras de radio. Además, coincide que también en España es el momento, el siglo XX, la primera década, 1905, 1911, empiezan a surgir las primeras estaciones radiofónicas, y es una manera también de contar con un protagonismo de los hechos de la actualidad mucho más inmediato. Y luego, a partir de los años 30 y 50, empiezan a realizarse las primeras emisiones de televisión. Entonces, más o menos hemos hecho una historia a través del tiempo, de prensa escrita, radio, televisión, y nos faltaría algo fundamental para entender el periodismo a día de hoy, como es Internet. Internet, ya seguro que lo habéis estudiado en vuestros institutos, en vuestros centros, aparece en los años 70 como una plataforma militar y estratégica, y se desarrolla a partir, más o menos diríamos, del nuevo milenio como un gran elemento de difusión de información. Hay que ser muy selectivos, todos lo sabemos, también en medios sociales, y a partir de ese momento pues nos cambia completamente el concepto de inmediatez y de información a partir de las redes sociales y a partir del gran fenómeno de masas que puede ser Internet, ¿no? Cuando nos encontramos ya en un mundo tan sumamente globalizado y abierto a las redes como puede ser Internet, a mí me gustaría alertaros de una serie de riesgos que tenemos para informarnos en condiciones, para huir de los bulos, para huir de las fake news conocidas como tal, ¿no? En periodismo tenemos una regla a la hora de acercarnos a las noticias. Cuando yo voy a contar como periodista una noticia, siempre digo que necesito la regla de las 3 fuentes, contrastarla por 3 medios distintos. Si a mí me informan ahora mismo que el presidente del gobierno ha tomado una decisión muy relevante en torno al problema que está surgiendo en Ceuta en el día de hoy, pues no solamente me tengo que quedar con una fuente rumor que me lo está diciendo, tengo que llamar al Palacio de la Moncloa a saber si verdaderamente el presidente del gobierno va a tomar una determinación para que intervenga el ejército, como un ejemplo. Tengo que llamar al Ministerio de Interior para saber si también Guardia Civil y Policía Nacional van a tomar una medida al respecto de controlar la frontera con el fenómeno masivo que está surgiendo en el día de hoy. Quiero decir, si yo voy a informar, si voy a publicar una información, necesito contrastarla por distintas fuentes para saber que esa información es veraz, para cumplir con la honestidad de que estoy trasladando una información verídica, que es cierta.
Por tanto, si yo como periodista, como emisor de ese mensaje, tengo que tener esa serie de precauciones y lanzarme con cuidado a la hora de publicar algo, yo creo que también vosotros, como receptores, porque esto es un fenómeno de todos, deberíamos tener cuidado a la hora de no tragarnos todo cuanto vemos publicado en Internet, todo cuanto nos trasladan en televisión, todo cuanto oímos o leemos en la prensa. Es decir, debemos ser muy selectivos y no tragarnos todo. Yo os daría un consejo que a la hora de, no sé si leéis mucha prensa, si no, si accedéis a la prensa a través de Internet, yo os diría que siempre os acerquéis a la información con rigor por distintos canales. A mí, por ejemplo, me gusta mucho seguir la información a partir de Twitter, pero no me quedo con lo que me publica solo una cuenta. Me voy a la cuenta de Twitter del País, me voy a la cuenta de Twitter de ABC, me voy a la cuenta de Twitter del Mundo y veo lo que los distintos líderes de opinión están publicando al respecto. Me gusta contrastar, me gusta leer los editoriales, es decir, la posición de los artículos que publican sobre determinados temas de cada uno de los periódicos, es decir, por no quedarme solo con una visión de la realidad. Y es lo que os invito a hacer, que seáis críticos. Yo ahora os quería hablar un poco del periodismo de agencia, de cómo distinguir información de opinión, pero ya que me meto también en este mundo, os quiero contar anécdotas. Por ejemplo, mis padres, mi padre para mí ha sido siempre un referente a la hora de inculcarme o de, sin él mismo darse cuenta, meterme en el mundo del periodismo. Mi padre era profesor en el Colegio de las Navas, en el Vicente Aleixandre, y recuerdo que una de las tareas que les ponía a sus alumnos era, en quinto de primaria, quinto de GB entonces, llegar todos los días de casa con dos noticias, una de carácter nacional y otra de carácter internacional. Por ejemplo, noticia nacional del día de hoy, invasión en Ceuta, oleada de inmigrantes de forma desordenada en el día de hoy, en Ceuta. Coges 2, 3 titulares y te das cuenta, Ceuta, ¿dónde está? Ciudad autónoma al norte de África. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio y gracias a esa información vamos a saber la historia de Ceuta, vamos a saber dónde se encuentra Ceuta, cuál es la problemática que tiene Ceuta, qué está pasando con España y Marruecos con el tema de la inmigración. Por ejemplo, pues a partir de ese momento, con esas tareas que les ponía el profesor a los alumnos, pues a mí me fue surgiendo esa cierta inquietud de saber qué es lo que pasaba en el mundo, cómo lo contaban los distintos medios de comunicación, y además de aprender esa problemática, aprendías geografía, aprendías historia. Otro tanto os cuento de una noticia internacional. Si ahora mismo nos acercamos al conflicto árabe-israelí con lo que está pasando en la Franja de Gaza y con los bombardeos y los ataques de Hamás y las respuestas de Israel a la violencia y en lo que se ha convertido en una auténtica guerra en Oriente Medio. Pues es una forma también, la noticia, a partir del momento en el que la leemos publicada, llevarnos a plantearnos qué está pasando en Israel en un momento como el actual. ¿Cuándo se funda el Estado de Israel? ¿Qué es lo que pasa en Israel en sus conflictos con Palestina? Israel tiene Estado, Palestina no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Es decir, que la prensa sirva para nosotros como un medio de comunicación y de investigación y de formación importante a la hora de acceder a la realidad. Por tanto, pues yo os invitaría a que tanto en el colegio, el instituto, pues aplicaseis, como sé que estáis haciendo, la prensa como un medio de conocimiento más a la hora de acercaros a la realidad, ¿no? Por tanto, bueno, pues era también una invitación que os hacía y que a mí, desde el primer momento, cuando veía a mi padre que les ponía estas tareas a los alumnos, pues llevaron a motivarme para estudiar periodismo. En mi casa pues siempre había 2, 3 periódicos, siempre se escuchaba mucha radio. Yo os invito a que escuchéis radio. En mi época de mis 20, 22, 23 años, todavía se daban las guerras nocturnas entre José María García y José Ramón de la Morena
en los programas más importantes de radio deportiva por la noche, se enfrentaban unos con otros, como ahora se están haciendo algunos documentales que lo recrean, y bueno, pues era algo que también llamaba mucho la atención a la población más joven, ¿no? Los chicos pues nos entreteníamos con esos dimes y diretes. Yo os invitaría a que escuchaseis mucha radio. Radio no solo informativa, radio musical seguro que también lo hacéis, pero la radio musical también tiene cada determinadas horas unas franjas para abrir noticias, ¿no? Para abrir boletines de información. También os pueden pues, refrescar un poco la actualidad. Y a través de Internet, lo que os decía, los medios sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y todas y cada una de las que tengáis, que seguramente me dabais una clase vosotros a mí, no yo a vosotros, de Snapchat y todo este tipo de cosas, pues también tienen sus canales, digámoslo de una manera, más serios a la hora de podernos informar y que estoy seguro que son plataformas que os serían muy útiles. Os insisto, que siempre seáis selectivos, que seáis rigurosos a la hora de recibir esta información. Todo esto que os he contado pues era un poco acercarnos al mundo de lo que es periodismo, de lo que es comunicación, de cómo se distribuyen los mensajes, y me gustaría ahora contaros también brevemente en qué consiste la noticia, cómo se redacta la noticia, qué consideramos noticia, qué no es noticia, qué es opinión, porque siempre que hablamos del periodismo hablamos de una triple función de los medios de comunicación, que es informar, formar y entretener. Informar, pues todos somos conscientes de lo que supone un programa informativo o un telediario a las 2:30 o a las 3 de la tarde, ¿no? Formar, lo hemos visto en plena pandemia. Todos hemos recurrido a programas, documentales, películas, distintos tipos de productos audiovisuales para transmitir conocimientos. Y también el propio periódico, a través de una serie de reportajes, la televisión, a partir de una serie de documentales, tienen una intención formativa. Y luego, la triple función que os decía de los medios está el entretenimiento. Yo soy de la opinión de que todo lo que entra en los medios de comunicación tiene bastante que ver con el periodismo. No sé si será periodismo o no, quiero decir, ¿un debate de los participantes de Supervivientes es periodismo? No sé. ¿Está utilizando técnicas periodísticas como es la redacción de informativos, porque está haciendo noticias de lo que ocurre en la famosa isla? Se utiliza la fórmula del debate, de la entrevista, para saber qué está ocurriendo en la isla, pero bueno, no sé si es periodismo o no. No sé qué os parece. Os intento también provocar con esto. Yo no sé si os parece que lo que está sucediendo en la isla o en la casa de Gran Hermano es noticia o no. Pero aparece en los medios, se habla mucho en los medios, crea opinión, crea corrientes de opinión. Bueno, os decía que partíamos de esa diferencia de entretenimiento, de formación, información, que es todo lo que aparece en los medios de comunicación. Para redactar una noticia o para tener en cuenta lo que los periodistas y lo que los usuarios consideramos una noticia, siempre se ha hablado de las famosas 5 o 6 Vs dobles. No sé si esto lo habéis dado en clase de lengua, imagino que algo habréis visto al respecto. Las 6 Vs dobles consisten en el what, que es el qué ha ocurrido. What, le damos una respuesta. ¿Quién? ¿Quién ha protagonizado esa noticia? What, el qué. Who, el quién. ¿Cuándo? Porque hay que ponerla en un contexto determinado. ¿Cuándo se ha producido el salto a las vallas en Ceuta? En la noche de hoy, ¿no? Bueno, pues el when, el dónde, el por qué, que es el why, y el cómo, how, cómo ha ocurrido, ¿no? Quiero decir, estas 6 Vs dobles se utilizan como referencia a la hora de transmitir una noticia. Una noticia así, aséptica, sin valoración. Siempre se dice que el periodismo más puro es el periodismo de agencia, porque yo cuento de una forma lo más objetiva y honestamente posible lo que considero que ha pasado. A partir de ahí, esa es la noticia, pura y dura. Luego hay momentos en los que ya interviene mi subjetividad
Y a partir de ese momento es cuando hablamos de los géneros de opinión. No solo información. Cuento lo que ha pasado a partir de la información, pero también interpreto y doy mis matices considerando si lo que ha pasado está bien, está mal, si me parece de una manera, si me parece de otra. Y es cuando mezclo ya con lo que considero la opinión. Por tanto, hablo de distintos géneros periodísticos, que por ejemplo, los de carácter informativo serían la noticia, la que os he contado que tiene los elementos fundamentales de las 6 W, el reportaje, vosotros habréis visto muchos reportajes en televisión, me imagino, ¿no? Reportajes, por ejemplo, pues Salvados en La Sexta, el fin de semana pasado, contaba lo que había supuesto el fenómeno de auge y caída de Ciudadanos, un partido político. Pues es un reportaje en profundidad en el que se utilizan también las entrevistas, que es otra de las fórmulas, para saber lo que ha ocurrido con una determinada realidad. Luego hablamos de opinión. Cuando antes os he mencionado los editoriales, que no las editoriales, las editoriales en femenino y en plural son las distintas empresas que se encargan de publicar libros, publicar material formativo, etc. Las editoriales. Los editoriales son los artículos de opinión que reflejan la visión opinativa de un periódico al respecto de algo. Por ejemplo, el editorial del Mundo es el artículo de opinión que aparece en la página 3. Y a partir de ese momento dice lo que piensa el mundo sobre determinados hechos, sobre determinadas noticias, ¿vale? Pues un editorial es un tipo de artículo de opinión. Una columna, pues también cuando hablamos de columna nos encontramos en el género de opinión y es lo que os han contado vuestros profesores, o Encarna en este caso, que pues redactaba yo hace 15 días y publicaba, como hago todos los lunes, en Diario de Ávila. Una columna que podéis ver pues generalmente con la fotografía del autor, con una sección determinada y en la que cuento unos aspectos sobre la actualidad o sobre cualquier tema, pero bajo mi punto de vista, metiendo mi opinión. ¿Por qué? Pues porque no solo considero que debo informar o contar alguno de los elementos de los cuales hemos hablado configuran la noticia, sino que además yo meto el matiz de lo que considero que es mi opinión, si está bien, si está mal y lo que quiera, en definitiva, porque es mi pura y dura opinión. Luego, pues las críticas, como puede pasar con un concierto. Pues un concierto de un grupo que os guste. Pues un periodista se acerca a cubrir la información de ese concierto y puede opinar en prensa escrita, en radio, en televisión, en internet, Twitter, como quiera, si le ha parecido que el cantante estaba más entregado, si no estaba entregado, si es un disco de calidad, si no lo es, si sonaba bien. Quiero decir, mete matices personales de su propia opinión con respecto a lo que ha estado viendo. Crítica también puede pasar con un partido de fútbol. Si dice que Messi, pues bueno, pues ha terminado su ciclo y cree que no ha jugado bien y que tira ya los penaltis con dejadez porque considera que se va a largar del Barça dentro de 4 días, pues bueno, pues el propio periodista está metiendo ahí también su crítica, su valoración. Luego, otra forma de opinar, y también la podéis hacer vosotros directamente en medios de comunicación, son las que antes se llamaban casas al director, siguen funcionando, pero vosotros que estáis más familiarizados con un mundo ya relacionado con internet, con los medios sociales, pues directamente metiendo comentarios a partir de las noticias digitales que encontráis. Hay una parte interactiva en la cual vosotros podéis decir, pues bueno, vaya manera de plantear la información que tiene este redactor, pues no me lo creo. Yo creo que no es así como está reflejando la noticia, ¿vale? De una manera o de otra. Y los artículos de opinión es algo parecido a lo que os contaba antes de las propias columnas periodísticas. Y luego hay géneros interpretativos que son una mezcla entre uno y el otro, se incluyen la información y se incluyen la opinión. Por ejemplo, la crónica, una crónica futbolística, en la que el redactor no solo informa del resultado del partido, sino que concede una serie de valoraciones. Por ejemplo, pues pone 5 estrellas a Messi porque ese día sí que ha estado muy entonado, o pone 5 estrellas a Courtois
Courtois o a Oblak o a quien queráis. Luego, reportajes interpretativos, porque permite abordar los temas después de un largo proceso en el que se ha podido recoger cómo ha sido la información, cómo han sido los datos. El ejemplo que os ponía del último Salvados de La Sexta de la pasada semana. Pues hemos visto lo que ha pasado con el partido Ciudadanos a lo largo de estas últimas elecciones, pues ya se puede hacer una historia de lo que ha acontecido y mete las valoraciones el propio presentador poniéndolas en un contexto determinado. Y las entrevistas interpretativas igual, no solo le dejo al entrevistado que opine y que dé sus respuestas, sino que el entrevistador ofrece una visión global de lo que le ha supuesto esa misma entrevista, ¿no? Yo creo que esa es un poco la estructura, la diferencia que os quería hacer entre hechos, entre opiniones y entre los distintos géneros que hay en el día a día. Me gustaría también que participaseis en esta charla, que no quiero que sea un monólogo, y antes simplemente os contaría cuál es el día a día de un periodista cuando llega a su redacción, cuando llega a un gabinete de comunicación, que es lo que estoy haciendo yo ahora, a lo que me dedico, y creo que así también puede ser un poco ilustrativo a la hora de motivaros, porque yo no sé si alguno de vosotros se ha planteado en algún momento ser periodista. Yo con vuestra edad ya lo tenía muy claro. Veo ahí alguno que dice que no, pero bueno, si acaso alguno está interesado en hacer periodismo, yo le recomendaría dos cosas. La primera, que lea mucho. La lectura yo creo que es el hábito necesario como para despertar curiosidad y alimentarla para una profesión como esta que tiene tanto que ver con las ciencias sociales. La segunda, que sea curioso, que viaje. Viajar no solo físicamente, sino viajar también, pues por lo que os contaba antes. Si veis que hay un problema en Ceuta, pues interesaros qué es lo que está pasando en Ceuta, cuáles son los porqués. Ver por qué Ceuta, que está en el norte de África, pertenece a España. No sé, a mí me llamaría la atención. Por ejemplo, es una forma de viajar, entre comillas, ¿no? Que cultivéis los idiomas. Sé que es algo que cada vez se está haciendo más en los sistemas educativos, pero yo, por ejemplo, ahora mismo os diría que para mí es un debe. Es algo en lo que considero que debería haber hecho más hincapié durante mis años de formación. Pues yo os daría ese consejo, que desde este mismo momento os pongáis las pilas con el inglés, con el francés, con el árabe, no sé, que verdaderamente apostéis por cultivar y por aprender y dominar cuantas más lenguas mejor. Por ampliar la visión. No solo os quedéis con una información que os traslade la emisora que os gusta, el diario digital que os gusta, el youtuber que os gusta, el canal de internet que os llame más la atención, las personas que tengáis como influencers, tanto en Twitter como en Instagram, que las variéis, que no solo os quedéis con ellas, que seáis selectivos, que en la medida de lo posible os alejéis de las fake news. Quiero decir, si veis algo que llama mucho la atención y que tiene todas las pintas de ser un rumor que además puede hacer daño a los demás, pues contrastéis. Intentéis encontrar si es un bulo o no. Y eso, en Internet, es muy fácil localizarlo. Con que pongáis bulo en Google seguido de la información que os están trasladando, probablemente ya haya un medio que os esté informando de que esa información no es veraz. Y en definitiva, yo creo que esos son los consejos que me gustaría trasladaros, que seáis muy curiosos. Y luego, pues por último, contaros, yo creo cuál ha sido mi experiencia. Como os decía antes, desde muy joven, con apenas 18, 19 años, tuve la oportunidad de acercarme a la prensa local, de ser corresponsal de las Navas del Marqués en el Diario de Ávila. Para mí fue una aventura total, con la que fui aprendiendo día a día, porque al mismo tiempo que me explicaban en la carrera, en Salamanca, qué es lo que tenía que hacer para hacer una noticia con sus elementos y demás, pues yo ya me enfrentaba diariamente
el propio campo a lo que era, esa tarea, ¿no? Pues tenía que ir al ayuntamiento donde estáis ahora, a seguir los plenos, a ver lo que contaba uno, lo que contaba otro, si era verdad, si no lo era, lo que decía el alcalde, lo que decía la oposición, lo que le reclamaba la oposición al alcalde, lo que decía el alcalde de la oposición. Quiero decir, meterte un poco en ese mundo y saber que cada cual pues tiene su verdad, pero tú como periodista también tienes que desentrañar lo que está diciendo uno y lo que está diciendo otro, ¿no? Luego, a partir de ese momento, pues terminé mis 5 años de formación en Salamanca. El último año estuve haciendo prácticas en la cadena COPE, en Salamanca, y al año siguiente, en 2005, abrían una emisora de COPE en Ávila. Bueno, pues tuve la oportunidad de ser redactor jefe allí. Luego me trasladé a Castilla-La Mancha, donde estuve también haciendo mi tarea informativa en la cadena COPE. Y a partir de aquel momento entré en contacto con una nueva realidad a la que también nos dedicamos los periodistas, y es pues, ser responsable de un gabinete de comunicación ligado a la política. Empecé a trabajar con el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Después el Partido Popular ganó las elecciones en Castilla-La Mancha y trabajé en el gobierno de Castilla-La Mancha con María Dolores Cospedal como presidenta. Posteriormente he trabajado en el Ministerio de Educación, también con el secretario de Estado de Educación, llevando canales y llevando aspectos siempre relacionados con el periodismo y con la comunicación. También lo he hecho con Pablo Casado durante su etapa como diputado en Ávila y actualmente como jefe de la oposición en el Partido Popular. Quiero decir, los periodistas no solo nos vais a encontrar en los medios de comunicación, nos vais a encontrar también en muchas instituciones prestando ayuda precisamente a periodistas sobre cómo pueden cubrir una determinada información que va a trasladar un partido político o una empresa, sino que además vais a encontrar al periodista en los gabinetes de comunicación, los partidos políticos, en las empresas, asesorando a estos mismos partidos o empresas sobre cómo tienen que redactar la información o cómo tienen que trasladar la información para ser más creíbles, para ser más auténticos, para salir de crisis o de problemas en los que se han metido. También los periodistas estamos para eso. No quería enrollarme mucho más, creo que hemos estado un poquito más de media hora y ya os digo, creo que ha sido un poco monólogo, así que me gustaría escucharos vuestras inquietudes, vuestras preguntas, si tenéis alguna al respecto, si hay alguno que por ahí le va a ir el mundo de la comunicación, del periodismo, del marketing, de la publicidad, de la comunicación audiovisual para dedicarse en el futuro. Y bueno, pues espero haberos resuelto alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. Insisto en mi agradecimiento a la Junta de Castilla y León por ser pionera en una iniciativa como esta, a la biblioteca, a Encarna, por todo el entusiasmo que le está poniendo, al Ayuntamiento de Las Navas y al Instituto María de Córdoba por haberme dado también esta oportunidad. Muchas gracias, chicos. Os veo trasteando ahí. Bueno, Álvaro, nada, mientras se empieza el turno de preguntas y el diálogo con los alumnos, simplemente agradecerte desde el Ayuntamiento una vez más tu participación. Creo que ha sido una ponencia estupenda para jóvenes que están interesados en este tema. Creo que has aportado muchísimo y simplemente agradecer que hayamos podido colaborar hoy contigo. Gracias a vosotros, insisto. A ver, veo por ahí que estáis trasteando con el ordenador. Si queréis, no sé si el audio lo va a permitir para que pueda escuchar a los que estéis a los lados, si no, utilizamos el chat. Veo que lo estáis poniendo en el salón de plenos. Vale, perfecto. Lo intentamos a ver si se oye. Os oigo, pero no os entiendo muy bien. A ver.
No, oír os oigo, pero no os entiendo muy bien. Retumba un poco, si no escribirlo, no pasa nada. Tenía una pregunta. La semana pasada se publicó una noticia en la que se cerraba el Diario Nacional de Venezuela. Quería preguntarte si medidas no justo, sino que el gobierno pudiera cerrar el diario. No os entiendo muy bien. ¿Me lo podéis escribir en el chat? Es que retumba un poco y no tengo la posibilidad de escucharnos nítidamente. Sé que habéis dicho que la semana pasada se publicaba una noticia, pero no he llegado a mucho más. Vale, perfecto. Mientras, si hay algún otro canal en el que tengáis alguna cuestión, alguna pregunta, alguna de las clases. Fátima. He oído tu nombre, pero no he oído nada más. La semana pasada publicaron una noticia del cierre del diario El Nacional en Venezuela. Quisiera preguntarle si no es que vea justo, sino que si ve justificado lo que hizo el gobierno. Estamos hablando de Venezuela, cierre del diario El Nacional. Un momentito. A ver, yo lo veo abierto. De hecho, estoy navegando ahora mismo en él. Vale, ya estoy viendo lo que pasa. Vale, ha habido una expropiación del medio, ¿no? A ver, más que nada, por orientar un poco la información sin saber del todo lo que ha pasado. Estamos hablando de países donde se establece un control férreo sobre la información. Los gobiernos son conscientes de que el periodismo no es que sea el cuarto poder. El periodismo bien encauzado puede ser el primero. O sea, hasta tal punto puede llegar a ser la comunicación importante, pues que despierta las conciencias, que da a entender a las personas lo que están viviendo, lo que están sufriendo. Entonces, los estados con poderes muy férreos, con tintes dictatoriales, como puede ocurrir en un país como el que me estabas contando o por el que me estabas preguntando, pues evidentemente van a arremeter contra la prensa y sobre todo contra la prensa plural y crítica. Por eso os decía que es muy importante no quedarnos tan solo con una opinión, sino que para conformar nuestra propia opinión y que esté formada, intentemos leer todas las corrientes, todas las opiniones, todos los posicionamientos. Hay determinadas personas que eso no lo quieren. Quieren que nos acerquemos al pensamiento único. Y es lo que pretenden pues, muchos regímenes dictatoriales. Y el caso de Venezuela, pues lamentablemente es un ejemplo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que los poderosos,
los gobiernos con tintes dictatoriales como Venezuela, como Cuba, como otros muchos, controlan la información no solo porque los medios sean prácticamente públicos o estén controlados desde el gobierno, sino que tienen una serie de grandes empresarios que se dedican a explotar esos medios, con los que tienen pues una relación, digamos que especial, ¿no? Entonces, todo lo que sea control de los medios me parece mal por parte del gobierno que sea, me da igual el color. Quiero decir, el periodismo tiene que ser cuanto más libre mejor, cuanto más plural mejor y en definitiva es una profesión de servicio que nos debemos al ciudadano para darle a conocer todo lo que está pasando. Por tanto, todo lo que sea coartarnos información y no dejarnos saber lo que está pasando, pues me parece mal, evidentemente. Y el cierre y la expropiación del Diario Nacional de Venezuela, pues me parece mal. ¿Alguna cuestión más que tengáis por ahí? Álvaro, tienes un chat. Si es muy difícil ser periodista, si hay que estudiar mucho para llegar a serlo, bueno, pues vamos a ver, yo os puedo contar mi experiencia, pero vamos, va a ser esto un poco del Pleistoceno respecto a vuestros planes de formación y cómo está el sistema educativo actualmente, ¿no? Yo cuando accedí al grado de periodismo de comunicación audiovisual, como lo podéis encontrar ahora, tenía 18 años, es decir, acababa de terminar la selectividad, acababa de terminar vuestra EBAU, y entonces pues tenía por delante 5 años de planes antiguos, que ahora mismo serán 4, con 2 años dedicados a una formación en humanidades y otros 2 años de especialización en un determinado medio, por ejemplo, pues en comunicación audiovisual, los que orientéis más el periodismo hacia prensa, radio, televisión, o incluso a la publicidad, al marketing. Es decir, es una carrera, un grado bastante abierto. Siendo honesto, pues no hay que matarse a estudiar. Quiero decir, es una carrera que se puede llevar muy bien en el día a día, asistiendo mucho a clase, teniendo muchas prácticas y sobre todo haciendo hincapié en lo que os he dicho antes, la lectura y haciendo hincapié en el aprendizaje de lenguas y en la práctica sobre todo y viajando mucho, siendo muy curioso. No me parece una carrera o unos estudios muy difíciles, quiero decir, no, ni lo voy a comparar a menos ni a más con otro tipo de formaciones, cada uno hace lo que le gusta. Y verdaderamente si te gusta y eres un apasionado del periodismo, puedes volver a estudiar mucho y sacar unas notazas, y a lo mejor sin sacar tantas notazas, pues también puedes progresar y destacar porque la práctica te encanta. Yo os podría poner ejemplos de muchos compañeros que tengo en la promoción que ahora mismo pues, están en distintos medios de comunicación que veis, ¿no? En Antena 3 Noticias, tengo compañeros que estuvieron conmigo en 4, tengo compañeros también de la carrera que han terminado haciendo Salvados, o el programa de Évole. Quiero decir, y no estamos hablando de ratones de biblioteca, quiero decir que son personas que luego pues, se han apasionado mucho con lo que es la práctica y los estudios les sirvieron de una buena base, pero es como todo. Yo creo que empleándoos a gusto con lo que os puede llamar la atención es suficiente, ¿no? Veo por aquí más, desde la clase de cuarto A dan las gracias, tenéis que acudir a la siguiente clase, pues todo lo que os sirva, me alegra mucho que os haya gustado de verdad, ¿eh? A ver, otro compañero que veo por ahí que se levanta para escribir. Y te quería preguntar qué opinas sobre
¿Qué opino? Me he quedado con el verbo. A partir de ahí no he llegado. Perdona. ¿Qué opinas de que los medios de comunicación, como podrían ser Telecinco o políticos como incluso desinformen a la gente? ¿Exploten a la gente? Desinformen a la gente. Desinformen a la gente. Pues mal, mal. No sé en qué contexto determinado me lo estás diciendo, pero vamos a ver, yo considero que es un deber en el periodista o en el profesional de la información precisamente ser fiel y ser leal con tu propia profesión. Y tu propia profesión te implica y lleva consigo que seas honesto con la verdad, con lo que acontece, con las 5, esas famosas Vs dobles de las que os he hablado, del qué, del quién, del cómo, del cuándo, del por qué. Evidentemente, hay muchos intereses en juego. Antes hablábamos del nacional en Venezuela, cuando hay un control férreo de la información. Hay mucho periodista comprado. Es así, lamentablemente. Hay mucho medio de comunicación interesado que solo surge para dar información desde un único lado y con unos intereses muy concretos. Hay prensa que ha surgido para derribar gobiernos. Hay prensa que ha surgido pues, para dar una visión del mundo soviético en América Latina. O sea, hay un canal de noticias, por ejemplo, en Rusia, Russia Today, que podéis sintonizar perfectamente en Internet o que podéis sintonizar desde cualquier país iberoamericano, que pretende dar una información global del mundo desde el punto de vista de Rusia. Y en ese canal, un canal internacional, trabajan compañeros, trabajan periodistas. Yo conozco una persona que lleva 10 años viviendo en Moscú y se dedica a eso. Pues oye, ¿estoy de acuerdo con la línea editorial de ese canal internacional? No, pero bueno, tiene sus dueños. Quiero decir, por eso es muy importante que seamos selectivos y que sepamos de dónde viene la información. Yo, para hacerme una idea como lector de algo que ha pasado en el Congreso de los Diputados ayer, para hacerme una idea y aproximarme en un 80% a lo que verdaderamente ha pasado, me voy a leer El Mundo, El País, la ABC, La Razón, Voz Populi, El Confidencial, Huffington Post. Quiero decir, a lo mejor con todas esas lecturas y con todas esas opiniones, sesgos que me voy a encontrar en esas noticias, me hago idea de un 80% de lo que ha pasado. Pero un 20% que se me escapa. Quiero decir, el mejor intérprete de la realidad es uno mismo. Si yo estoy, pues a lo mejor por mucho que me cuenten, lo voy a ver de otra manera, ¿no? Por tanto, desinformación, pues es muy triste, pero sí que hay. Muchos medios saben que lo hacen. Que el profesional sea ético o no sea ético, pues allá él. Pero ya os digo que yo creo que eso es así. Preguntan por qué desde los medios se da más voz a lo que pasa en los reality shows y política que a lo que pasa en países como Colombia y Palestina, donde está muriendo gente. Pues es una pena, tienes toda la razón, alumno o alumna de cuarto B. Lo que pasa es que también es verdad que puede ser una generalización. Es decir, es una pena que los reality shows ocupen franjas tan importantes de seguimiento de los medios de la tele como de las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada, que es cuando todo el mundo está viendo la tele porque ha pasado el día, está ya más relajado, ha cenado, ha acostado a los niños y se está poniendo frente a la tele, y los medios generalistas nos dan eso, nos dan, perdón, pero es basura, telebasura, que muchas veces, pues vale, entretiene, es lícito, pues sí, está ahí, el que lo quiera ver que lo vea, y genera muchos debates. Y es lo que os decía antes, el periodismo llega incluso a utilizar sus propias fórmulas para la telebasura. Se generan debates, se generan entrevistas, se hacen noticias de eso. El que lo quiera seguir, que lo siga.
pero tienes razón. En Colombia y en Palestina está muriendo mucha gente. En Colombia, pues por un uso discutido y discutible de las fuerzas de seguridad, de la policía, para reprender unas protestas, y es lo que te decía antes, pues me gustaría que a partir de la noticia de Colombia, de los muertos que hay en Colombia como consecuencia de esas protestas, nos despertase el ansia de saber cuándo ha empezado todo, quién está detrás de esas revueltas, quién las ha originado, cuántas personas han muerto, cuántas personas en Cali, cuántas personas en Cartagena. Quiero decir, pues a lo mejor esa noticia nos lleva a darnos un poquito en la conciencia, ¿no? O en Palestina, ¿por qué han muerto 58 niños en bombardeos durante el fin de semana? Quiero saber, pues vale, pues está la noticia, pero también a partir de determinadas informaciones me voy a enterar. ¿Quién está lanzando los misiles? ¿Quién se está defendiendo? Quiero decir, porque es que a lo mejor hay un medio de comunicación que me está diciendo que Israel es el bueno, que Palestina es la buena, tal. No lo sé. Pero están pasando tantas cosas que si me entero bien, si profundizo, si aprendo cuándo surgió el Estado de Israel, si aprendo cuándo el pueblo judío comenzó a tener problemas a lo largo de la historia, o qué pasó con Hamás, quiero decir, hay determinados contextos que el periodismo nos puede acercar a ellos. Y evidentemente, pues es lo que comentas, que muere mucha gente y parece que utilizamos los medios de comunicación como elementos de distracción con otros determinados temas y no nos interesamos por esto. Pues es así de lamentable, tienes razón. ¿Qué debe tener una fuente para ser fiable? Sabes que los periodistas, como pasa con los curas y como pasa con los médicos, delante del juez tenemos un derecho que es el secreto profesional. Tenemos el derecho a no revelar una fuente cuando puede estar algún secreto o cualquier información en riesgo, ¿no? Bueno, pero una fuente, por centrarme en el debate, esto ya que ha surgido el tema de la fuente, te lo cuento. Pero una fuente, para ser fiable, yo me acercaría a esa fuente si me proporciona solvencia. Si veo que es una persona o una institución que me puede argumentar su información, que me puede demostrar su información para que luego yo la cuente. Si tenemos pruebas, si tenemos grabaciones, si tenemos imágenes, si lo puedo contrastar de otra manera, si puedo investigar y acceder y enlazar con otro tipo de información que me esté llevando a ello, ¿no? Yo creo que enseguida se nota quién te está diciendo la verdad y quién no. Y si hablamos de instituciones, pues es fácil acceder de una manera o de otra. Pero vamos, si tenemos una información comprometida y queremos ser honestos y objetivos, lo mejor es contrastar 3 veces si esa información es veraz o no. Y encontrarla por 3 fuentes distintas. ¿Cuál es el problema? Que como el mundo va demasiado rápido, como queremos ser los primeros en todo, si os dais cuenta, en Twitter estamos informando de noticias que acontecen al minuto. O sea, yo estoy dando la información en directo en Twitter. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces se mete la pata. Muchas veces no se contrasta la información. Yo no sé si recordáis hace 7 años, cuando renunció el Papa Benedicto XVI. Se estaba transmitiendo en directo una ceremonia en latín. El Papa estaba diciendo, en latín, que llega un momento en la vida en la que cuando uno no se siente con fuerzas, debe plantearse si seguir al frente de la barca, decía, como símbolo de Pedro o no. Y lo estaba diciendo en latín. ¿Qué pasa? Que por mucho que se estaba transmitiendo en directo, no todo el mundo sabe latín. No todos los periodistas que estaban siguiendo esa información especializada sabían latín hasta el momento
en el que, no sé de qué periódico era, si era del Observatorio, de cuál, pues una persona dijo, cuidado, que está renunciando el Papa, que está dimitiendo el Papa. Quiero decir, tenemos la información en directo, pero no muchas veces la sabemos interpretar hasta tal punto que oye, que damos a conocer lo que está pasando, ¿no? Pero sí, yo contrastaría 2 o 3 veces para saber que una fuente es fiable o no es fiable, o que una noticia va por un lado o por otro. Hola. ¿Qué se hace para entrar en un medio de comunicación? Bueno, pues a ver, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque lamentablemente, y sobre todo después de estas crisis, después de las pandemias y demás, los medios están reduciendo bastante personal. Pero bueno, si tenéis interés de estudiar periodismo y acercaros a una facultad, yo por ejemplo estudié en la Facultad de Comunicación de la Pontificia de Salamanca. Esta facultad tenía planes de formación a través de prácticas con prácticamente todos los grupos de comunicación de España. Por ejemplo, Antena 3 Noticias selecciona a muchos de los alumnos que provienen de esta facultad. Pues porque es consciente de que los estudios de televisión son bastante buenos, que se hace muchísimo seguimiento y suelen encajar bastante bien en los programas de prácticas. Y luego esto es como todo, pues a base de saber verdaderamente lo que te gusta y ser emprendedor. Yo recuerdo un profesor que teníamos en comunicación audiovisual en cuarto, que nos decía, dice, si te quieres forrar en el mundo del periodismo, dice, tienes que dar con lo que verdaderamente te va a gustar. Dice, si te gusta y eres capaz de inventarte una revista sobre patos y encuentras un público objetivo al que le guste el mundo del pato, te vas a forrar porque vas a ser genuino y único. Dime tú a mí, ¿quién puede estar interesado en el mundo de los patos? Pues no sé, el que luego gastronómicamente derive el pato en el hígado que hincha para hacer el foie, en el que quiere crear una granja de patos, en el que le gustan mucho recetas innovadoras como el pato a la naranja. Quiero decir, te estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero si eres capaz de encontrar un sector único y exclusivo donde tú puedas desarrollarte, donde puedas encontrar un mercado, donde puedas desarrollar la información y vender publicitariamente para que sea rentable y para que la gente tenga pues, interés en tu medio, lo habrás conseguido. Yo creo que es un poco mezcla de todo, mezcla de una buena formación, de una serie de programas de prácticas que te encaucen, que te lleven a ese... y luego tu creatividad y tu apuesta, claro. Gracias. Buenos días. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Hace unos meses salió un polémico asunto relacionado con los estudios de la filosofía, la cual Estudios de Princesa Sofía. de la princesa Sofía, sí. Y se puso en la televisión española un título que no más de 2 minutos que ponía la princesa se va de España como su abuelo. Y quisiera preguntarle hasta dónde llega vuestra opinión en los si está relacionada. No te he entendido muy bien. Creo que me has dicho algo de la princesa Sofía, estudios, hasta dónde llega la opinión. Perdón, es que retumba un poco y solo conecto con palabras justitas. Ahora te leo, ¿eh?
¿hasta dónde llega la subjetividad si está regulada por algún tipo de normas, ¿no? Y me ponías un ejemplo de algo relacionado con la princesa Sofía. A ver, aventurándome un poco, veo que me estás escribiendo algo más, pero bueno. A ver, hay leyes, evidentemente. Estamos en un país con libertad de expresión, ¿vale? Las libertades son muy importantes. Ah, vale, ya sé cuándo. ¿Te refieres al programa de Las Cosas Claras o La Hora de la 1, en la que un editor, según estaba publicándose la información relativa a que la princesa Sofía se iba a estudiar bachillerato al Reino Unido, puso en un rótulo: la princesa se marcha como su abuelo, algo así, exactamente, vale. Bueno, evidentemente hay libertad de expresión, partimos de eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando emitimos nuestra opinión o cuando nos pronunciamos, nos vamos a dar siempre con un tope. En el caso de la Casa Real, pues bueno, esto puede ir aparte. Pero nos vamos a dar con el tope de leyes tan importantes como las que se deducen del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que son unos derechos fundamentales regulados en la Constitución, que están recogidos en leyes orgánicas de mayo de 1982 y que para el periodista pues deben suponer siempre un tope como para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de Casa Real, cuando hablamos de presidencia del gobierno, de instituciones clave cuyas personas, cuyos principales mandatarios reducen su intimidad en el sentido de que sus decisiones o su estado de salud pues son muy influyentes para saber lo que está pasando en el mundo, pues bueno, no quiero decir que esa libertad baje o que ese grado de libertad sea menor, o ese grado de protección, por ser más exactos. Pero sí que es verdad que esa información relativa a su salud, pues por ejemplo, sí que nos importa. A mí sí que me importa saber si el presidente del gobierno tiene un problema degenerativo que le puede terminar produciendo una demencia en 2 meses. Quiero decir, porque sus decisiones influirían en la manera de gobernar, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando yo informo sobre esas personas, sí que tengo en cuenta ese tipo de cuestiones. Lo de la anécdota del rótulo de La Hora de la 1, pues, a ver, para ser televisión pública, lo que creo que pasó aquí es que se interpretó como algo de mal gusto. No sé si será tan gordo como para que esas personas hayan sido despedidas de su puesto, pero es verdad que es una televisión pública. Entonces, en ese momento, si se estaba dando una información, pues no se informó en condiciones. Quiero decir, se hizo ironía o se hizo un poco de chanza o de broma cuando estábamos hablando de un medio más serio. Pero espero haberte respondido a la pregunta. Quiero decir, pues hombre, sí se puede hacer ese tipo de comentarios, pero en una televisión pública con unos estatutos al respecto, pues no se consideraron adecuados. Pero vamos, con la Casa Real hemos topado. Ha habido publicaciones, por ejemplo, revistas satíricas como El Jueves, que han llegado a publicar viñetas bastante explícitas del matrimonio de los reyes y esa portada fue secuestrada, entre comillas, fue retirada del mercado, de la venta. Ha pasado, recientemente ha ocurrido esto. O sea, fundamentalmente estamos hablando de instituciones, pero yo reitero, cuando hablamos de personas con nombre, apellido, con familias, hay que tener muy en cuenta el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Porque los periodistas hemos caído en aplicar penas de telediario, lo digo entre comillas, en cuanto vemos indicios de culpabilidad. ¿Cuántas personas
han caído o han dejado sus responsabilidades al frente de instituciones, de partidos políticos. Es verdad que demasiadas pocas, porque en España se dimite muy poco. Pero en el momento en el que ha aparecido la palabra investigado, antiguamente se decía imputado, por determinado caso, ya todos pensamos que esa persona es culpable. Y simplemente lo que se ha dicho es que está investigado, es decir, que tiene derecho a ir con un abogado a defender su inocencia o a que se demuestre su presunta culpabilidad, ¿no? Y los medios, pues desgraciadamente nos convertimos en jueces y no lo somos. Y sometemos a las personas a juicios apenas de telediario. No sé si he contestado a tu pregunta, me he enrollado, me he ido por los cerros de Úbeda. ¿Alguna cuestión más que tengáis? Bueno, pues nada, yo incidiros en que seáis curiosos, que os acerquéis a los medios con un espíritu crítico y ya que os insistí que a mí me dio por el mundo del periodismo local, pues sé que en el instituto habéis hecho algo parecido a una radio o una emisora local, que lo cultivéis, que potenciéis todo lo que sea la información en las Navas, en la provincia, que sigáis destacando, porque sé que habéis hecho estudios importantes y nada, que también merece mucho la pena conocer lo que pasa en los pueblos, en las comarcas, en la provincia, para luego ver cómo repercute en el resto del país, ¿no? Me preguntáis mi opinión sobre el caso de Pablo Hasél. A ver, es que son varios casos. Son varios casos. Creo que llegó a acumular casi 20 cargos, ¿eh? Es verdad que mediáticos han sido unos cuantos. No estamos hablando de un rapero, ni estamos hablando de un derecho a la libertad de expresión, ¿eh? Estamos hablando incluso de agresiones y de algo más en algún tipo de manifestación. Me gustaría informarme, porque no me lo sé exactamente, de cuántos han sido los cargos por los que se le han acusado. Me gustaría saber también por qué está en prisión y me gustaría saber la opinión de distintos medios, no solo de una corriente. Hay una corriente que lo defiende y otra corriente que lo puede condenar. Y evidentemente es un tema que puede tener determinados intereses. Por tanto, te voy a responder casi como un político, pero no tengo una opinión conformada al respecto. Sé que por los cargos que se le ha acusado están probados y está donde tiene que estar, por los cargos por los que se le han acusado. Y más no te puedo decir. Pero sé que son bastantes las causas que tiene pendientes. E insisto, en España no se va a la cárcel por cantar determinadas cosas. Hay más. Estamos, porque creo que algunos de los compañeros han terminado la clase y los que estáis en el salón de plenos, ¿tenéis alguna pregunta más? Veo que negáis. Vale. Pues oye, insisto,
muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer el reencontrarme con mi pueblo, con mis paisanos, con el ayuntamiento de la que es mi casa, en definitiva, y de verdad, con chicos tan inquietos, con preguntas tan interesantes como las que habéis demostrado. Os veo que estáis encima de la actualidad, os animo a que sigáis en ello y los que habéis expuesto pues, determinada lucha social e interés por saber las cosas, pues que también sigáis en ello, que es muy importante, que tenéis la edad como para darlo todo. Gracias de verdad y un fuerte abrazo desde Toledo y ya nos veremos por las Navas. A vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.